¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida, esta vez enfundados, enchalecados los dos, con la ínclita presencia de esta figura inmarcesible que se manifiesta como emanación sefirótica y como todo lo que ustedes todavía no saben, porque hay aún todavía dimensiones. Sí, totalmente. Porríneas y porrinescas. Demoníacas. Que habrán de manifestarse de hipnóticas. A fines do mundo. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, Ortega? Todo bien. Más presente su, ¿cómo decirlo? Su esencia etérea. Buah. Porrini es el apeiron. Es el motor primero. Porque es inclasificable. Es inclasificable. Aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de La Última Página. Como verán, el otoño empieza a hacerse presente. Estamos aquí nuevamente disfrazados, vestidos como corresponde. Claro. Mal que le pese a quienes consideran que esto está pasado de moda, pero hoy vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones en torno de qué es lo que está pasado de moda, ¿no? Poquito que hoy nos vamos a meter en un tema que voy a hacer una aclaración antes de avanzar. Pedimos que lo vean con mucha atención y con mucho discernimiento. Porque a veces puede ocurrir que ante determinados autores se genere algún tipo de interpretación sesgada, equivocada, errada. Y vamos a tratar de plantearlo con la mayor claridad posible. Hoy vamos a hacer nuestro comentario, nuestro programa, sobre uno de los últimos delicados. No era nada delicado. No, era terrible. Terrible, el personaje terrible que es Gabriel D'Annunzio. Exactamente. Él, como dijiste, el príncipe... Príncipe de Montenevoso. Príncipe de Montenevoso. Gabriele D'Annunzio, 1863 a 1938, fue escritor, político, personaje. Poeta, dramaturgo. Exacto. Cultor de un esteticismo muy interesante, por lo menos en poesía. La decadence. Esteticismo y decadentismo, por supuesto, de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Por supuesto, un personaje que participó de una serie de eventos, sobre todo ahí por 1919. ¿No? Está serenísimo. El Fiume. Y según no sé si decir la crítica más autorizada, pero la acepción común se lo considera como uno de los precursores de lo que luego fue el fascismo. Pero ojo, por eso hacía la aclaración previa, ¿no? No podemos hablar de un fascismo tal como se lo conoce popularmente, sobre todo por el contexto de Italia hacia esos años, ¿no? Sí, es un personaje absoluto. Es un nietzscheano. Sí, totalmente. Gabriel D'Annunzio es un nietzscheano, es el producto de la suma, de la decadencia francesa, el decadentismo francés, no la decadencia, el decadentismo francés, a lo Jean Morat, a todos estos escritores, a lo Villard de L'Isle, ¿no? Más un esteticismo extremo, incluso hay quien lo relaciona con Oscar Wilde, y hoy vamos a hablar de alguna novela en torno del retrato de Dorian Gray también, más cierto vitalismo extremo que lo lleva a incursionar en política de una manera muy notable, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, de la que participa como aviador, aparte, pierde un ojo, le pasa de todo. Y después la aventura del Fiume, que es realmente un episodio aparte. Después voy a hablar de algo del Fiume, porque... Fiume muerto. Sí, exactamente. Las divisiones, los arditi, ¿no? Las divisiones de los primeros encamisados, por decirlo de una manera, ¿no? Porque los colores de las camisas en Italia fueron muy importantes, ¿no? Las camisas rojas de Garibaldi, las camisas negras de los fascistas y los arditi, vaya a saber qué... Qué lindo mejunje. Claro, un lío de camisas muy notable que lleva a que, un periodo muy interesante. Luego vendrán descamisamientos. Claro, luego vendrán, claro. ¿Qué va a ser? Había tanto color de camisa ¿Sabe cómo que al final... soy para que me invitan? Sí, ¿no? sí. Y después de tanta camisa, llevó finalmente
el momento de desnudarse, ¿no? Pero este personaje notable, porque es realmente un personaje para hacer ¿cómo decir? No solo escribir una biografía, sino, y por suerte se ha hecho alguna película, como el caso del poeta y el espía. El espía, sí, la película que nos recomendó Ariel. Exactamente. Que la vi, muy interesante, muy buena, muy bien filmada. Es una película de argumento, obviamente. Son los últimos días en la vida de D'Annunzio, un poquito más de los últimos días. Ya un D'Annunzio encerrado en el famoso Vittoriale, que es ese palacio increíblemente enloquecido que mandó a construir junto al lago de Garda, que es una belleza, ¿no? Por otra parte, aparte, nunca se llegó a terminar, ¿no? Con una serie de monumentos. Está su barco, está la proa del barco con el cual fue de campaña al Fiume, porque no se olviden ustedes que no solo era un político, sino fundamentalmente era un poeta metido a político. Entonces quiso ser, bueno, una especie de república ideal, de la cual después vamos a hablar un poquito. Vamos a la obra. Yo creo que D'Annunzio tiene, por lo menos, vos bien dijiste, una vida muy particular. La política, la poesía política, amantes. Sí, un hombre muy afecto al amor. Sí. En todas sus dimensiones. Sí, un Don Juan muy particular. Desde el amor más carnal hasta el amor más irracional por momentos, ¿no? Sí. Era muy extremo. De hecho, en la película Caviria, no me acuerdo en qué año, que es una película interesante, fue guionada por D'Annunzio. No tengo ahora la referencia del año, pero obviamente principio del siglo XX, una película que trabaja fuertemente sobre justamente los cáviros, ¿no? Caviria. Una cosa ahí en relación con lo pulsional, muy interesante. Pero me interesa destacar, ¿no? Yo quisiera hablar brevemente de la poesía de D'Annunzio. Adelante. Un gran poeta. Tiene unos poemas bellísimos. Sí, obviamente yo no leo italiano y no voy a cometer el desliz de leer italiano porque después hay gente que dice que pronunciamos mal y qué sé yo. ¿Qué vamos? Entonces, tengo aquí algunas traducciones. Es muy interesante el primer libro de poemas. Tiene 16 años, el Primo Vero. La primavera. La primavera, pero el juego de palabras, ¿no? El Primo Vero, ¿no? Claro. La primera verdad. La primera también, verdad, ¿no? Exactamente. Y por eso yo te mencionaba la idea del esteticismo, porque cuando uno lee la poesía los poemas de D'Annunzio, claramente hay, por supuesto, bien decías, ¿no? La fuerte influencia nietzscheana, la presencia de un refinamiento en la existencia cotidiana que le valió, por supuesto, un problema financiero muy grande. Tuvo que irse de Italia, acuciado por las deudas. Fue a Francia y se gastó la vida. Sí, aparte, obviamente, hombre de buen pasar, digamos, de una heredado, digamos, había heredado dinero, había tenido una buena posición y obviamente no iba a ser pero menos, no, claro, no era un noble. Las excentricidades, el exceso, y ahí está la presencia del esteticismo, no solo en la, digamos, imagen y en el vestir o en los gustos mobiliarios, etcétera, sino también en el lenguaje. Sí. Por eso decimos en el lenguaje, por supuesto muy influido, como bien decía Sebastián, por la lectura de Oscar Wilde, por la lectura de Walter Pater también, de algún modo, de quien hemos hablado en su momento, justamente en función de Oscar Wilde. Padre del esteticismo. Y también fuertemente plantado allí, estamos hablando de fines del siglo XIX, el simbolismo francés, por supuesto, ¿no? Es interesante sin porque, el elemento trascendente, ¿no? Obviamente, digamos hacia 1870, 1880, estamos hablando de esa década, ¿no? Muy particular que ya hemos mencionado varias veces, sobre todo este arco que establece Calazo, ¿no? De fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, hay como 100 años de una renovación y de un tránsito, ¿no? Entonces, en esos años ya agotado el romanticismo, digamos, superado el problema digamos, del lenguaje poético como manifestación del ser y con otras dimensiones que empiezan a desarrollarse, obviamente, merced al simbolismo, D'Annunzio se planta allí como un poeta que mínimamente resulta interesante y de una belleza
magnífica. Voy a leer algunos poemas, si les parece, para que puedan ver. Obviamente es verso libre, insisto, no tenemos la posibilidad, yo por lo menos no los tengo en italiano. Vamos a tratar de ver si podemos reconocer y rastrear algunos elementos propios de la poesía más bien clásica, pero con cierta libertad en la versificación, en las rimas, etc. Obviamente, primer poema que voy a leer, El inefable gozo. Celebra el grande, el inefable gozo de vivir, de ser joven, de ser fuerte, de hincar los dientes ávidos y blancos en los más dulces frutos terrenales, de posar las audaces, sabias manos sobre todo lo más puro y secreto, y de tender el arco contra todas las presas que voraz deseo acecha, de oír todas las músicas livianas y mirar con pupilas fulgurantes la bella faz del mundo como mira un amante feliz a su adorada. A ti el placer, oh amiga, a ti el ensueño, yo quiero revestirte la más roja de las púrpuras regias, siquier tiña su seda con la sangre de mis venas. Yo quiero coronarte de albas rosas, para que así, transfigurada, cantes la divina alegría, la alegría magnífica, invencible. ¿Qué podemos notar allí? Obviamente la presencia de la sensualidad, no solo en cuanto a la construcción del gozo como algo inefable, como algo que genera reacciones sensoriales, sino efectivamente la presencia de lo metafórico, ¿no? Simbólico en torno de los colores. Claro. ¿No? Exactamente, ¿no? Las púrpuras regias, albas rosas, ¿no? Esta idea de teñir la rosa de rojo con la sangre de El Ruiseñor y la Rosa. Claro. Oscar Wilde está presente allí, ¿no? Más adelante hay un poema un poquito más largo, pero que tiene que ver nuevamente con esta presencia de cierto manejo estético con el lenguaje y con la idea del esteticismo, las manos. Oh manos de mujeres encontradas una vez en el sueño y en la vida, manos por la pasión enloquecida, opresas una vez o desfloradas con la boca en el sueño o en la vida, frías, muy frías algunas como cosas muertas de hielo, cuánto desconsuelo, oh tibias cual extraño terciopelo parecían vivir, parecían rosas, rosas de qué jardín de ignoto suelo. No dejaron algunas tal fragancia y tan tenaz que en una noche entera brotó en el corazón la primavera. Y tanto embalsamó la muda estancia que más aromas el abril no diera. Otra que acaso ardía el fuego extremo de un alma, ¿dónde estás, oh breve mano intacta ya, que con fervor insano oprimí? Clama con el dolor supremo. Tú me pediste acariciar no en vano. De otra viene el deseo, el violento deseo que las carnes nos azota y suscita en el ánimo la ignota caricia de la alcoba, el morir lento bajo ese gesto que la sangre agota. Otras, aquellas, fueron homicidas, maravillosas en engaño fueron, de Arabias los perfumes no pudieron endulzarlas, hermosas y vendidas, cuántos hay por besarlas perecieron. Otras, las mismas, de marmóreo brillo y más potentes que la recia espira, nos congelaron de demencia o ira, y las sacrificamos al cuchillo. Y ni en sueños la manca se retira, vive en el sueño inmóvilmente erguida la atroz mujer sin manos. Junto brota fuente de sangre y sin cesar rebota el par de manos en la enrojecida charca sin salpicarse de una gota. Otras, como las manos de María, hostias fueron de luz vivificante, y en su dedo anular brilló el diamante entre la augusta ceremonia pía. Jamás los rizos del amante. Otras, cuasi viriles, que oprimimos con pasión, de nosotros la pavura arrebataron y la fiebre oscura, y anhelando la gloria presentimos iluminarse la virtud futura. Otras nos produjeron un profundo calofrío de espasmos sin iguales y comprendimos que en sus liliales palmas podrían encerrar un mundo inmenso con sus bienes y sus males. Oh alma, con sus bienes y sus males.
Yo creo que acá Durísimo. está, primero, el simbolismo presente, ¿no? Porque hay un distanciamiento. Por momentos Lo estatuario. Lo estatuario, la presencia de algo concreto, algo reconocible primero, pero llevado luego a una dimensión totalmente inasible, aunque hablemos de manos, ¿no? Claro. Las manos de mujer, las manos de la Virgen, las manos viriles, las manos que no existen, las manos mancas. Digo, la gradación de sentido se va construyendo hacia algo que termina alejándose del referente real, pero todo esto cubierto, por supuesto, con un lenguaje, con una métrica que traté de hacerla lo más cercana a lo que podría ser la versión italiana, ¿no? Todavía, a Dios gracias, hay un concepto de musicalidad en torno a la poesía, que tiene una presencia muy fuerte aquí. El uso nuevamente de la referencia de los colores, y por supuesto algo que me parece interesante y que de algún modo tiene relación con esto que hablábamos del decadentismo. No podría surgir este poema de alguien que no fuera un observador, ¿no? Semejante al Flaneur, semejante al dandy, ¿no? Al dandismo. No podría surgir, creo yo, una poesía. Está todo eso, de alguien que no mirara o que no entendiera con cierto grado de sensibilidad esto que sucede. No sé si estoy equivocado. No, es que es esa época, ¿no? Está todo ese clima del decadentismo, del dandismo, del esteticismo, del hedonismo, tan marcado a fines del siglo XIX, que termina por llevar a un arte extremo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo un arte extremo? Porque de alguna manera la vida tenía que convertirse en una obra de arte y por ende adecuarse a ella. Es decir, todo este desenfreno, por decirlo de una manera, de todas las pasiones, en algún momento busca la calma, y es lo que D'Annunzio no pudo soportar, ¿no? Por eso un hombre a los casi, diríamos, a los 50 años, cuando ya tendría que haber más de 50 años, casi 60 años, está ya en una etapa en la que debería estar produciendo escritos más tranquilos o reflexionando sobre, se lanza a la guerra, ¿no? Con la finalidad justamente de buscar una gloria personal, un llenarse, un construir una sociedad ideal. Hay mucho de un cierto platonismo absoluto. Sí, por eso la influencia de Pater, ¿no? La religión del arte, como se la... El arte por el arte. Sí, como se la denominó a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, sobre todo en esa carga de lo estético. Ocurre también en esos ambientes, fundamentalmente en los que ya hay son jardines de invierno, ¿no? Es decir, son sociedades cerradas, ya están absolutamente creadas para un ambiente cerrado, porque no queda otra, es decir, el mundo se va a destrozar en poco tiempo, ¿no? Estamos a fines del siglo XIX. Eso está plasmado en el último poema que voy a leer, tengo unos cuantos, pero bueno, después nos vamos intercambiando la palabra. Esto está tomado del epílogo del poema paradisíaco. El sueño de fíjate, ¿no? El sueño de un pasado lejano, de una ignota estirpe, de una remota fábula luce en los poetas. A los poetas les es ignoto el sueño del futuro. Cual contra adversas auras una divina cabellera, una flama divina, así en la vida resplandece el alma. Se dilata hacia atrás esparcida, vacila. Huésped fuimos, oh tú que me amas, ¿te acuerdas? Tus venas contenían el ritmo. Huéspedes fuimos en imperios de gloria, innata es la memoria en nosotros de las flores ardientes erguidas en floreros de alabastro, como tangibles astros de los misterios vistos, de los amores gozados, de los aromas bebidos. ¿En cuál tarde purpúrea cerramos los ojos? ¿Cuál fue en la hora mortal nuestro Dios? ¿Por cuál portentosa herida exhalamos la vida? Quizás después de una masacre de héroes bajo el profundo cielo de un lecho profundo, nuestros despojos, fiera, custodió la quimera en la purpúrea tarde, y al despertar improviso de un sueño secular, vimos resplandecer otro cielo,
Oímos otras voces, otros cantos, oímos todos los llantos humanos que la tierra en su círculo encierra. Oímos todos los vanos gemidos y los alaridos insensatos y las blasfemias atroces. Oímos taciturnos el lamento confuso. Mas en el alma cerrada el antiquísimo signo que ondeaba todavía tuvo una nueva aurora. Y vivimos y engañamos a la vida, recordando aquella muerte, cantando de los misterios vividos, de los amores gozados, de los aromas bebidos. Ahora conviene el silencio, hondo silencio, oscuro es el sueño del futuro. Nueva muerte nos espera, mas ¿en qué día supremo, oh hado, reviviremos? Cuando los poetas en el mundo tañan en sus cuerdas de oro el himno concorde, oh vosotros a quienes la sangre oprime, hombres sobre las cimas, resplandece el alba sublime. Ahí está todo. Claro. Está esa Grecia sin nombrarlo. Esa especie de melancolía. Sí. Que luego, por supuesto, bien dijiste, hay algo en D'Annunzio que por supuesto, es llamativo. Llamativo, no sé si decirlo así, pero es la falta de trascendencia. ¿No? Es decir, a diferencia de los simbolistas, digo, esa que bien dijiste, ¿no? Llevarse al extremo los postulados nietzscheanos, tal vez entendidos a tontas y a locas, ¿no? Sí, también era una moda, ¿no? Era el vitalismo más absoluto, la búsqueda del superhombre. La pulsión también, ¿no? Es decir, que está presente en sus novelas. Que hay, por supuesto, una advertencia, lo que se viene no es bueno. No, claro. Claramente. Debía desembocar en un desastre, porque de alguna manera, claro, era inevitable. Pero el proceso posterior, el desastre es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente. El proceso posterior, porque él lo vive y cómo, ¿no? Él vive todavía 20 años más después de la Primera Guerra Mundial. O sea, muere a las puertas de la Segunda. En el 38. Claro. Cuando Italia está ya directamente sometida a los deseos de Hitler, los pactos de acero, las actas de pureza racial y demás, que el primer fascismo no había tenido. Y que D'Annunzio, quiero aclarar esto, porque al comienzo deslizamos algo. D'Annunzio no era un fascista, no lo era porque, primero y fundamental, por su egoísmo. Es decir, era un ególatra, ¿no? En ese sentido era imposible que siguiese a otro. Son estos seres que son absolutamente, ¿cómo decirlo?, absolutos, imposible que siguiera a otro. En segundo lugar, porque D'Annunzio tenía toda una carga de esteticismo en ello, que marca una idea de decadentismo. Si uno mira, bueno, lo voy a decir ahora porque después lo iba, pero si uno mira la constitución que redactó para el Fiume, él estuvo al frente del Fiume en un gobierno increíble, ¿no? El Fiume, para que ustedes se ubiquen, es lo que sería Trieste, un poquito más al sur, la Pula, donde está esa punta entre Croacia e Italia. Eso era reclamado por Italia. Bueno, D'Annunzio en 1919 lo ocupa con sus famosos Arditi, con todos estos grupos y demás, y crea una república autónoma, un estado autónomo gobernado por un poeta. Una cosa, bueno, la Constitución es un delirio total. La pueden conseguir en internet. Yo la tengo bajada de internet. Es increíble los artículos. Habla del derecho al arte, de las funciones fundamentales que debe cumplir un Estado estético, de los organismos de Estado. Pero ¿por qué se lo considera fascista? Porque en esa Constitución, previa al fascismo, harían falta todavía 2 años para que Mussolini llegue al poder, previo al fascismo, D'Annunzio plantea un orden legal diferente, en el cual van a existir, por ejemplo, asambleas corporativas. Es lo que generalmente se llama democracia orgánica, democracia de los órganos y demás. Pero estamos pensando en un estado pequeñísimo, porque es una ciudad y no más. De hecho, La Guardia era una cosa insólita, con figuras políticas muy notables, como por ejemplo, no sé, como si dijéramos cónsules, ¿no es cierto? Es decir, un organismo que parecía la República Ideal de Platón. No duró, por supuesto, nada.
De hecho, Italia le pidió que se retire porque había todo un pacto con la nueva Yugoslavia que se había creado y era decirle, dejemos esto porque no nos vas a meter en una guerra nuevamente. Y D'Annunzio que se niega totalmente hasta que finalmente son los italianos los que lo sacan. Los mismos italianos. Y muchos dicen que ahí viene, bueno, el otorgamiento del título de príncipe, porque si bien él ha defendido un territorio, es como un consuelo. Y desde ese momento él se desengaña y se encierra durante 16 años en el Vittoriale, que es este palacio que les comento, viviendo aisladamente, porque ya se da cuenta de que no hay ninguna manera de triunfo de nada. Y justo llega el fascismo, que lo considera obviamente un precursor. Lo que considera un precursor. Mussolini lo considera precursor. Mussolini lo tiene ahí, ¿eh? En un momento dice, es un barril sin fondo. Claro, porque le cuesta a Italia, quiere que sean pisos de mármol, sí. quiere que suban el barco a la montaña donde está, que lo suban y lo pongan y lo hacen. La proa del famoso barco en el cual llegó. Es decir, pide cosas insólitas y no termina nunca, quiere un anfiteatro, es decir, es una especie de diva, por decirlo de una manera, ¿no? Muy parecida. Incluso, voy a decirles para los curiosos, en internet está D'Annunzio hablando, hay filmes, ¿no? Se lo ve, esa actitud así arrogante, vestido siempre, parece por momentos un militar, ¿cómo decirlo? Un alpinista, ¿no? Con el sombrero con pluma, no está vestido a la moda de cierto ejército italiano de las montañas. Él era de los Abruzzos, era del centro de Italia, pero vestido de esa actitud nórdica, ¿no? Bueno, muy particular, un personaje notable. Que valga recordar que yo los invito a leerla, no la bajé la Constitución, una pena, la leí y demás, pero es un texto que parece un delirio. Yo creo que un constitucionalista se haría el postre de la semana, ¿no? Con eso, porque es una locura los artículos. Incluso circuló, esto se ve muy claramente en la película, circuló la libertad de drogas. Claro, fue el primer estado que tuvo libertad de drogas. Pero así declaradamente. Bueno, D'Annunzio era un consumidor de drogas al final de sus días muy notable, ¿no? Bueno, esta otra vez la del decadentismo. Claro, esta cosa de nosotros podemos porque somos elegidos, sí, ¿no? Sí. Exactamente, la figura de Dorian Gray muy notable. Huisman también. El barón de Huisman o Reburs. Claro. ¿No? Está presente allí, ¿no? ¿Cómo es Andrea Sperali? De Cézanne es el de Reburs. Vos decís Sperali, el del Piacere. El del Piacere. Sí, el personaje de la novela. Claro. Bueno, justamente, ustedes saben, Diego leyó unos poemas, vamos a hablar un poco de su obra en prosa. Yo, en este caso, seleccioné dos novelas, de sus obras de teatro seleccioné una, que son las que leí, ¿no? Porque algunas otras las sé por argumento, como la de Iorio, que es La joven de Iorio, que la conozco, no la vi más que como argumento. Las dos novelas son El inocente y El placer, Il piacere, ¿no? El placer es una novela interesantísima. Para los que son amantes del arte, es como leer el retrato de Dorian Gray. Es una especie de retrato de Dorian Gray. Pero con una diferencia, que Andrea Sperali, el héroe, es un Don Juan. Tiene dos grandes amores, Elena Muti y María Ferres. Entre esas dos mujeres que representan un poco lo eterno femenino con sus diferencias y demás, se suma todo el concepto de decadencia, de hedonismo, en una Roma que está pintada no desde el bajo fondo, no es la Roma del Trastevere, sino es la Roma de Trinità dei Monti, del Palacio Barberini, ¿no es cierto? La Roma de los grandes condes y duques de fines del siglo XIX, las grandes familias italianas romanas, moviéndose en un ambiente de un esteticismo casi agobiante por momentos. Y el placer justamente es el descontrol, ¿no? Que este personaje, Andrea Sperali, desarrolla en torno del amor. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque es un alter ego de Gabriele D'Annunzio. Es él, de alguna manera, ¿no? Es él que es un poeta, que es un esteta, que busca los placeres más rápidamente, que se mueve en un ámbito de delicadezas y que ni más ni menos termina siendo utilizado también él por todos y por todas, ¿no? Valga decirlo. La segunda novela, L'Innocente, esta es de 1892,
Acá debo hacer la alusión a la hermosa película de Luchino Visconti del 70 y tantos. Yo no recuerdo si es del 76, me parece, pero búsquenla por allí. Ahora no sé si confundo la fecha de muerte de Visconti con la película, pero El Inocente, vamos primero a la novela y después les digo la diferencia que hay clave con la película, lo que hizo Visconti. Tullio Ervil es un personaje muy particular, que también es otro que vive la buena vida y demás, que tiene una esposa, Juliana, a la que traiciona, bueno, con cuanta mujer hay, ¿no? Es un adúltero en el peor sentido del término, va y viene con cuanta mujer hay, pero en un momento empieza a desconfiar, porque el adúltero empieza a desconfiar de la otra parte, los celos. Claro, si yo lo hago, ¿por qué ella no? Cree que ella lo está engañando, que Juliana lo está engañando. Y la novela se llama El Inocente, y hay un doble juego, ¿no? Con el nombre. Son ellos los inocentes, es él el inocente, por supuesto, primera lectura. Pero hay algo más, hay un bebé. Y ese bebé es fundamental. Y acá está la teoría nietzscheana del superhombre. Es decir, imponerse, incluso romper todos los lazos éticos y morales. Porque, bueno, no sé si la van a leer, pero si van a ver la película de Visconti hay una diferencia fundamental, que es que en la película y en la novela, el personaje, Tullio, mata al bebé. Lo mata. O sea, comete el mayor de los crímenes, ¿no? Mata al bebé, como lo hace, lo saca al frío. Y se queda, ¿no? La escena es terrible en Visconti porque está de smoking, ¿no? Frac y demás. Y saca al bebé al frío de la nieve para que muera, ¿no? Para que se agarre una pulmonía, y lo entra otra vez y cuando viene el bebé muere. ¿Cuál es la diferencia clave? Que en el nietzscheano el anuncio, el héroe sigue en pie. Visconti lo suicida, lo hace suicidarse. Bueno, claro, es decir, Visconti lee, ¿no? la culpa, cosa que para el anuncio es imposible, ¿no es cierto? Y la tercera obra de la que quiero hablar es su obra de teatro, que es muy buena, que es La Città Morta, La Ciudad Muerta, que en 5 actos. Bueno, acá tendría que estar Gustavo Manzanán, ¿no? Para dialogarlo con La Città Morta. Yo la leí hace 1000 años. Es más, no la encontré, debe estar en casa de mi padre, porque es el decadentismo más o menos. ¿Por qué? Porque transcurre en Argos y Micenas. O sea, las dos ciudades que acaban de descubrirse, que son grandes cementerios de piedras, por decirlo de una manera, en la que Alessandro, que es un poeta, es esposo de Ana, que es ciega. Ustedes imagínense, están en una ciudad que está corrompida por todas las desgracias, ¿no? Agamenón, Clitemnestra, ¿no? Estamos hablando de todos los grandes mitos de sangre de la Grecia más antigua. Y Alessandro, casado con Ana, está enamorado de Bianca María. Bianca María tiene un hermano, que es Leonardo. Miren los nombres, ¿no? Por otra parte. Son hermanos. Pero, ¿qué tiene Leonardo en sí? A ver, todo se va a pudrir porque... Qué linda ópera, ¿no? Sí, es una ópera. Habría que hacer una ópera, La Città Morta, realmente. La Città Morta. Claro, con música de Solferini, ¿viste? Uno de esos tanos, claro. ¿Qué hay allí? Que Leonardo está enamorado de su hermana. El incesto. O sea, está toda la vieja tradición griega de los mitos metido allí. Y bueno, el inevitable final trágico, porque es una tragedia, ¿sí? En esa ciudad podrida, antigua. Podrida, digo, porque son ruinas putrefactas. No estamos hablando en el sentido de la Grecia clásica que uno observa y demás, sino estamos ya desde el mismo título. La ciudad está muerta, ¿no? Todo es muerte, lo que rodea allí. Y la que ha visto todo, ¿quién es? Igual que en una tragedia griega, el ciego. En este caso, la ciega, que es Ana. Ana ha previsto todo eso detrás de su ceguera, como si fuese una especie de profetisa, como si fuese una sibila, ¿no? Viendo que el amor incontrolable, tanto de Alessandro por Bianca, como de Leonardo por Bianca, que es la hermana, lleva al desastre. Por supuesto con un lenguaje, ¿cómo decirlo?, estético al máximo, ¿no? Porque a cada momento hay relaciones en torno de los objetos. Se está desenterrando la ciudad. Muchos dicen que D'Annunzio ubica la obra allí. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento de las grandes excavaciones arqueológicas, ¿no?
Es el momento después de Schliemann, ¿no? En el que aparece Sir Arthur Evans, ¿no? Todos los caballeros que hemos nombrado miles de veces, las grandes compañías francesas, inglesas, alemanas, que están desenterrando en Grecia ciudades completas. Vasijas. Vasijas, monumentos, esculturas, claro. Frisos. Claro, de todo. Y esa Grecia que se está despertando, bueno, a la vez es una Grecia admirable, pero también es una Grecia muerta. Entonces está ese jardín de invernadero, como decíamos, ¿no? En esa sociedad que está ahí, ¿no es cierto?, casi petrificada y con sus peores aspectos. Cuando uno recorre Roma, cuando uno recorre las ciudades italianas y ve esos palacios y demás, es inevitable pensar en la influencia que ejercieron sobre el pensamiento y la estética de estos hombres. Bueno, D'Annunzio no escapó para nada, ¿no? Hizo la suma de todo esto de una manera absolutamente enloquecida, si me permiten el término. Y quiero finalizar con algo distinto, no voy a hablar de una hora ni demás, sino recomendarles un canal. Nosotros tenemos un gran amigo, Jorge Luis Toledo, que tiene un canal que se llama Mundos Ausentes. Miren el título bello que tiene ese canal. Jorge Luis ha viajado por el mundo y ha tenido la enorme deferencia de grabar en los lugares en que ha estado. Ha estado en la India, ha estado en Tailandia, ha estado en Camboya. Yo le envidio soberanamente el que haya estado en Angkor Wat, pero bueno. Y ha estado en Grecia y en Italia. Y en muchos otros lugares más, en América Latina también. Ha estado en Perú, ha estado en las regiones mayas y demás. Vean sus documentales, porque a la vez de mostrar el lugar, Pompeya, la Villa Adriana, el Castel Sant'Angelo y demás, cuenta la historia y relaciona en muchos casos con historias que tienen que ver con mucho de esto. También ha estado en Nueva York y en ese caso hizo un homenaje a Walt Whitman, que ahí tuvimos un intercambio con Jorge Luis, con todo el cariño que nos tenemos. Hubo pugilato. Exactamente, no, al contrario. Lo único, Jorge Luis, debo aclararlo, tiene un acento cordobés que no lo puede quitar nunca, pero como mi madre era cordobesa, totalmente. Bueno. Pero bueno, Gabriele D'Annunzio, uno de los imprescindibles, creo yo. Es interesante leerlo, sí. Yo lo he disfrutado mucho. Exactamente, digo, vaya también esto para fortalecer el principio fundante de la última página. A seguir leyendo. Es literatura, todo, literatura. Exactamente, todo. Por eso la reconvención del principio del programa, digo, más allá de las posibles lecturas con cierto sesgo ideológico que puedan hacerse, no, pero en este caso, antes de ello está una toma de postura frente al mundo que se manifiesta y una reacción a partir del lenguaje y de la literatura. Y es inevitable pensar que esa construcción que hace D'Annunzio es bella. Sí. Es bella. Sí. Incluso en su más absoluto sesgo trágico, en su más absoluto decadentismo. Yo leía los poemas y era con una musicalidad, por momentos casi uno puede dejarse llevar, ¿no? Por esas imágenes, ¿no? esa cadencia, etc. Es decir, lo que queda siempre es la belleza del mundo, incluso en una ciudad muerta, incluso en aquellos lugares que ya no volverán, pero que viven y sobreviven merced a la literatura. Sara Bernard la representó, La ciudad muerta, por otra parte, la estrenó ella. Se editó en francés y en inglés. La Cité Morte y La Città Morta. Así que bueno, dejamos aquí el programa de hoy. Nos volveremos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, Sebastián. Muchísimas gracias. En serio. A vos. Gracias a ustedes por estar allí. Si no se han suscrito, si son nuevos, vean más videos, recomienden, difundan. Y aquí estaremos el próximo lunes, el jueves también. Critiquen, por supuesto, con argumentos en lo posible. Nos vemos, buena semana, chao. Adiós, gracias.